Gustavo Córdoba, el director, analista político, director de la consultora Suban Córdoba, que salieron, por supuesto, ya a trabajar sobre este tema. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Aquí Elizabeth Peje y Alejandro Gomel te saludan. Elizabeth, Alejandro, qué placer, buen día, ¿cómo les va? Buen día, bien, muy bien, y estábamos, bueno, atentos mirando el último trabajo que hicieron, que es muy interesante. ¿Con qué se encontraron? Bueno, sin entrar en detalle de los números, que son impactantes algunos, como por ejemplo, cerca de un 90% de los consultados refirieron estar al tanto e informados de este tema, lo cual tira por tierra algunos argumentos de que el tema cripto es un tema muy de nicho, ¿no? Claro. La vinculación con la palabra estafa me parece que le da la masividad y la transversalidad necesaria. Creo que ahí todo el mundo entendió de qué se trataba. En segundo lugar, casi el 70% nos dijo que esta era la crisis más importante desde que Milei es presidente, lo cual denota como mínimo que la mitad de los votantes de Milei acusan el golpe, acusan el recibo de esta crisis. En tercero, y me parece que aquí yo voy a interpretar, el dilema que le queda a la sociedad argentina planteado después de esto es la pérdida de credibilidad del presidente en temas económicos, con lo cual yo me pregunto, y mucha gente también lo hace por estos momentos, si el gobierno y el presidente Milei manejan la economía de la misma manera que manejaron este tema de la criptomoneda, ¿no? Sí. Lo cual es una pregunta que obviamente no tiene respuesta ahora, que siembra la duda, ¿no?, de las limitaciones de los... A ver, Gustavo, lo estamos perdiendo un poquito a Gustavo, no sé si nos puede escuchar, le estábamos perdiendo la voz a Gustavo, dando los primeros números de las encuestas que hicieron, ¿no? Primero que el alto grado de información que tiene la gente, de conocimiento del tema. Por más que por ahí no sepa, no sé, esto seguramente Gustavo lo va a poder explicar muchísimo mejor que yo, pero por más que la gente no sepa técnicamente de qué se trata, de cómo funciona, pero es como que hasta recurrente en conversaciones que uno tiene con familia, o que aparece algún chiste o alguna ironía vinculada a las con cripto. El vecino, en el ascensor. La gente lo sabe, pero sabe que estafa. Hubo algo raro, y esto que decía recién Gustavo Córdoba, de la idea o que surca todo de la idea de una estafa. De una estafa, ¿no? Sí, exactamente. Y esto le queríamos porque consultar. Porque sí, la gente sabe del tema Ponzi. Claro, entonces hay Ponzi. como, o lo tiene más claro, porque bueno, hubo muchos casos muy relevantes en los últimos años, vinculados a esquemas Ponzi y a estafas con esquemas Ponzi, que eso sí es mucho más cercano, le resulta mucho más cercano que lo que es el mundo de las criptomonedas. Sí, en las conversaciones en la calle está el tema. Es más, me decía, es lo que decíamos, me decía un hombre ya mayor, cuando éramos chicos, el cuento del tío. Claro. Pero más rebuscado, pero es el cuento del tío, me decía. Es raro, es con todo lo que andan los chicos ahora, te dicen. Exacto, pero es el viejo cuento del tío, ¿no? Creo que por ese lado, ¿no? Gustavo, ¿te recuperamos ahí? Estamos. Bueno, no, me quedaba con esto que decías que sobre la economía. Digo, entonces, esto pega en la línea de flotación del gobierno en cuanto a que el fuerte del gobierno, que Milei decía, a mí me llamaron para bajar la inflación, me llamaron para temas económicos, para resolver esto, es ahí donde impacta entonces esto. Así es, y déjame decirte también que cuando cualquier gobierno, acá o en cualquier lugar del mundo, está atravesado de sospechas de financiamiento ilegal de campañas electorales o coimas para lograr sacar provecho de alguna relación con algún funcionario público, bueno, ese gobierno está obligado a dar señales de transparencia, y me parece que este gobierno no ha reaccionado de la mejor manera. De hecho, desde el día viernes a la noche que Milei subió ese fatídico tuit, vemos que la defensa del gobierno está complicada, ¿no? La narrativa es media incoherente, no están ejerciendo un buen momento de defensa. Una comunicación que, por otro lado, durante todo este mandato ha sido muy potente, ¿no? Y sin embargo, fíjate que en un contexto de crisis se revierten los papeles y es como que quisieron clausurar de manera unilateral esta crisis con el reportaje que Johnny Viale le dio a Milei, o que Milei le dio a Johnny Viale, y sin embargo, fíjense que las crisis o los escándalos derivados de ese pretendido cierre unilateral generaron más escándalos todavía. Entonces,
estamos ante la evidencia de lo que los especialistas denominan una crisis de sombra larga, ¿no? ¿Qué significa ¿Qué esto? es eso? Que lejos de poder cerrarla operativamente, el gobierno, en lugar de introducir certidumbre en este proceso, lo que generó es todo lo contrario. Van a haber más coletazos todavía a futuro porque evidentemente no es un tema cerrado. En el medio está la sospecha de coimas, ¿no? Que es muy fuerte, muy potente, y la mala respuesta del gobierno, ¿no? Creo que ahí está el combo redondo. Sí, es lo que, perdón, Sí, sí. lo que vos decías de la pérdida de credibilidad la figura del presidente en términos de su expertise económica, pero también en términos de en el terreno político, el concepto de honestidad o la pelea contra la casta. Y bueno, se asemeja a lo que pasó, las dudas que empiezan a pasar o que se empiezan a generar en la oscuridad de este caso, se empiezan a aparecer demasiado a las dudas que siempre rodean a la casta, ¿no? O a las sospechas que siempre rodean a la casta. Eventualmente yo soy un convencido que el gobierno no va a cambiar la actitud y va a redoblar la apuesta en todo, va a seguir con el mismo estilo, lo cual es bastante complejo en este momento porque la sociedad argentina está mirando ahora con mucha más atención, ahora sí van a prestar atención a un montón de cosas que a lo mejor antes no observaban de este gobierno o que le toleraban. Entonces yo diría que a partir de aquí la narrativa del gobierno debería ser mucho más prolija, mucho más transparente, mucho más cuidada, mucho más pedagógica. Pareciera ser todo lo contrario, ¿no? Esta privatización del Banco Nación por decreto habla a las claras de que independientemente del contexto el gobierno va en una dirección y no piensa cambiar. Así que bueno, es esperable que en el corto plazo tengamos un poquito más de falta de credibilidad también del gobierno. Sí, la idea de redoblar la apuesta en el caso que decías de Banco Nación que se publica en el boletín oficial, en el caso de la Corte decir, bueno, vamos por decreto, entonces si no sale por el Senado, ¿no? Pero vos sabés que comentábamos aquí Gustavo Córdoba, con él estamos hablando, consultor, el responsable de la consultora Sudan Córdoba. Estamos hablando de otra pregunta que hicieron que pareció muy interesante cuando consultan si el periodismo político argentino es una afirmación, el periodismo político argentino es poco creíble y casi el 82% de los consultados dice que sí, que el periodismo político argentino es poco creíble, 82%. Gracias Johnny Viale, deben decir todos los periodistas políticos, ¿no? Sí. Es muy impresionante ese número. Yo en principio debo decirte que no estoy de acuerdo con esa apreciación. Debo decirte que yo creo que en la Argentina hay muy buen periodismo político, hay también del otro, mucho. La tensión que vivimos hoy es que hay cosas que parecen periodismo pero no lo son. Ahí está, claro. ¿No es cierto? Entonces, creo yo que, bueno, creo que fue el director de ustedes, Jorge Fontevecchia, el que dijo que periodismo es aquello que el poder no quiere que publiques. Exacto, la editorial de ayer. Y vemos en ustedes, hemos visto, por ejemplo, en La Nación, reflejos saludables de periodismo gráfico, que independientemente de la línea editorial, se permiten avanzar a fondo en este contexto. Y eso es lo saludable. Me parece que esa pregunta lo que marca también es una gran oportunidad de demostrar lo contrario. Gustavo, te quería preguntar en este marco también sobre el rol de la oposición, ¿no? Porque ya generó bastante réplica en la semana la reacción del expresidente Mauricio Macri, ¿no? Sobre todo porque fue bastante crítico y duro hacia Milei y hacia su entorno. Y muchos mencionaron que bueno, que el expresidente Macri de alguna manera, hasta lo hablamos hace un ratito con una senadora del PRO, pero que buscaba de alguna manera recuperar terreno, ¿no? A partir de lo que había pasado e incluso recordando una crítica que él venía haciendo hace tiempo al gobierno de Milei que tiene que ver con la queja del entorno, ¿no? O algunas figuras del entorno presidencial. ¿Levanta la cabeza el PRO o como alternativa político-electoral con esto? No lo sé, y yo dudo de que haya alguna fuerza política hoy que pudiese sacar algún rédito
de este despiste narrativo político del gobierno nacional, ¿no? En principio creería que no. Sí, me parece que hay algunas condiciones, algunas preguntas que hemos hecho nos pueden dar alguna pista en dirección a octubre. Cuando nosotros planteamos Milei, hay que controlar más las cosas que hace Milei como presidente del país. Casi un 70% nos dijo estar de acuerdo. Imagínense que eso es un gran argumento para pedir el voto en contra del gobierno, y de una manera elegante. Hay que ver si la oposición o los distintos grupos opositores sintonizan esa frecuencia. También creo que el gobierno todavía está demasiado lejos del clima electoral de octubre, falta demasiado. Ellos esperan seguramente algún rebote de estas situaciones, probablemente que lo tengan, ¿no? Ahora, esta mala praxis nos hace pensar también que la polarización, ¿no?, funciona de una manera muy importante. Fíjense cuando preguntamos el tema del juicio político, Sí. se reparten prácticamente en mitades iguales, 48 a favor, 49 en contra, lo cual, a ver, muestra los límites de la apropiación político-electoral de este tema. Sí. Ahora, lo económico puede tapar todo. Yo porque ayer hablaba con alguien que trabaja en el gobierno y decía, admitía obviamente la crisis, y decía aquí lo que puede de aquí a las elecciones de octubre tapar esto es lo económico. Si seguimos haciendo las cosas bien en lo económico, de esto se van a olvidar, esto no va a contar. ¿Puede suceder eso? ¿Tapa lo económico el resto? Vamos a usar ese argumento y vamos a usar lo que yo decía al principio, esta sospecha de si habrán manejado la economía como manejaron el tema criptomonedas. Y hoy no se sabe si se está manejando bien o no. Claro. Yo te diría, hay dudas en el círculo rojo, hay dudas en los sectores productivos, hay dudas en los inversores extranjeros. El gobierno tiene por delante una tarea muy relevante, que es la de transmitir confianza. Sí. Que es justamente lo que ha perdido a raíz de este episodio. Entonces, yo diría que va a haber un antes y un después. Este puede ser un momento bisagra para la reputación económica de este gobierno, así que bueno, habrá que ver cómo la manejan, ¿no? Yo, desde una perspectiva del país, diría ojalá podamos transitar un camino en donde sea todo previsible, podamos mejorar, la economía vaya mejorando día a día, pero la manera en la que el gobierno está manejando el tema criptomoneda me hace pensar que ¿por qué manejarían bien un tema y mal otro? ¿No? Digo, bueno, la misma matriz política, la misma matriz decisional, a veces, ¿no?, tiene complicaciones. Y esto me parece que la pelota está en el campo del gobierno y tienen que demostrar ellos ahora o invertir la carga de la prueba, ¿no? Bueno, por eso me parece que por ese objetivo, por esa pretensión de invertir en la carga de la prueba, es que el enfoque del gobierno por estas horas está apuntando a que se anuncie cuanto antes el acuerdo con el fondo o a alguna cuestión vinculada sobre todo a lo económico, porque el gobierno está viendo que ahí es donde es el golpe, me parece, más allá del cuestionamiento al entorno y lo que vos mencionabas de la sospecha o no de corrupción o cosas, me parece que está apuntado ahí sobre todo porque a otra de las preguntas que vos decías, cuando la gente dice que esta es la crisis más importante del gobierno, porque es la crisis que pega de lleno en la figura del presidente. Hasta ahora, el tema universitario, que fue otra crisis, si querés, el tema jubilado, estaba más disuelta esa responsabilidad o ese sujeto de la crisis en el concepto gobierno. Acá me parece que en esta crisis lo que está, el sujeto no es otro que es Javier Milei. Sí, además hay que entenderlo también en la lógica de que está involucrada Karina Milei, ¿no? Que fíjense ustedes, es un personaje político que no da reportajes, que nadie sabe cómo piensa al respecto, y que estaría bueno por ahí conocer un poco su opinión, ¿no? Creo que el problema gigantesco es que quizás ellos nunca previeron estar en esta situación. Seguro. Seguro. Y eventualmente hay que pensar que los gobiernos tienen que estar preparados, porque las organizaciones como el Estado son crisis propensos. Esto es, los momentos de tranquilidad son excepcionales, siempre vas a estar en crisis. Y entonces la formación de cuadros políticos que manejen la crisis es absolutamente relevante. Bueno, lo que estamos viendo del gobierno en este punto es que no es así. Gustavo Córdoba, analista político, director de Suban Córdoba. Gracias, Gustavo, por estos minutos.
No, al contrario, fuerte abrazo. Abrazo grande. Pasó Gustavo Córdoba y nosotros nos despedimos. Nos vemos un ratito porque estamos cerrando la previa. Así es, ya llega Jorge Fontevecchia, modo Fontevecchia, hay mucha información.